El profesor Pedro Aroche, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, es docente, pero está trabajando mucho con la Asociación Amigos del Esequibo. Sé que desarrolla una actividad de información, incluso han visitado la zona del Esequibo, ¿no? Muy buenas tardes, gracias en primer lugar en nombre de la Fundación por la oportunidad de dirigirnos con ustedes y en efecto sí, tenemos como misión concientizar y enamorar a la gente respecto a la importancia, el ámbito histórico y el por qué es necesario recuperar el territorio esequibo. Dentro de las actividades que realizamos en la Fundación tratamos básicamente lo que es la concientización desde los más pequeños, niños de cuarto, quinto, sexto grado. Sorprende mucho a veces el nivel de análisis que unos niños tan pequeños tienen y hemos tratado de llevarlo a nivel de escuelas, a nivel de primaria, liceos y institutos universitarios. Hace poco estuvimos en Margarita y coincidíamos con el capitán Cohen, un hombre retirado de las Fuerzas Armadas de la Marina, trabajando también en esta materia, tratando de hacer conferencias y dando formación, porque ha habido mucho olvido. Él decía que se vivía de espaldas al territorio Esequibo y toda la problemática que implica la frontera terrestre y marítima. Por supuesto. Uno de los grandes problemas con el tema del Esequibo es que hay un gran desconocimiento por parte de la población general. Y la única forma de uno recuperar algo es, primero, enamorando a la gente de ese algo. Y para enamorar a alguien de lo que sea, tienen que conocerlo primero. ¿Han ido ustedes al Esequibo? Sí, tuvimos la oportunidad de ir en la fundación en el año 2013. Fue la última vez que tuvimos esa gran oportunidad de ir y ver de primera mano cómo es la situación, no solamente desde todos los puntos de vista. La Fundación procura que tengamos una visión holística, amplia de cómo es el problema. No es solo la parte política fronteriza, sino la parte educativa, la parte económica, la parte de concientización. Entonces tuvimos que ir para, en efecto, conocerlos y enamorarnos de esa situación. ¿Hicieron contacto con los esequibanos, con la gente que reclama que se le dé pasaporte y cédula venezolana? Hicimos contacto en el pueblo de Esteban con la población que se encontraba allí. Fue una experiencia bien interesante en el sentido de comprender que lo curioso, los programas que ellos ven son los programas de telenovelas venezolanos, tienen radio en múltiples idiomas, el idioma de ellos es el inglés, pero ven radio en brasilero, español e inglés, lo cual es una experiencia multicultural bien curiosa. Muchos de los productos que consumen ellos son productos venezolanos. Algunos esequibanos están muy maltratados, están en varios territorios, inclusive en Margarita me decían que hay esequibanos que tienen el problema de no tener ninguna identificación. Eso es correcto, pero eso es parte de un desconocimiento. Porque de acuerdo a nuestra legalidad, el esequibano al nacer en el territorio esequibo ya automáticamente es venezolano. ¿Le dan la cédula o hay dificultad por las autoridades? Hay dificultad por las autoridades en el sentido de que existe un desconocimiento del propio funcionario. Pero hay casos como el caso del señor John Melvin Melvin, que tiene un pasaporte que dice venezolano nacido en el Esequibo. Sí, cuando estaba Dante Rivas. Dante Rivas en la extranjería les dio ese pasaporte, Sí. que es un precedente de cómo se puede nacionalizar y además racionalizar precisamente el hecho de que nació en el Esequibo como venezolano. Es que no es solamente un acto, digamos, legal, es un acto simbólico el reconocer que todo el que nace en esa zona automáticamente es venezolano, además de esequibano. Creo que hay una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia precisamente para que sea obligatoria tanto la enseñanza y la educación sobre el Esequibo como el que esta gente tenga su pasaporte y su cédula, ¿no? Sería interesante que eso se diera de esa forma, porque lamentablemente el abordaje que hay a nivel educativo del problema de Esequibo es muy escueto, es muy Como básico. profesor, ¿cómo están los programas de enseñanza de la geografía y la historia y la vinculación con el Esequibo? A la final, en términos curriculares, es muy pobre. Solamente he encontrado referencias en libros de historia de Venezuela en séptimo grado, primer año de media, u octavo grado, que es el segundo año. Y es un párrafo de los libros como tal. Y el abordaje, por supuesto, el docente no lo puede hacer de la manera más eficiente por cuanto no maneja esa información. Las nuevas actitudes que ha habido y manifestaciones del Ejecutivo no ha llevado a que el Ministerio de Educación también trabaje en esos textos nuevos. Una de las cosas que tenemos como metas pautadas dentro de la Fundación es precisamente llevar esa información, llevar esa inquietud, llevar esa propuesta a nivel del ministerio, tanto a nivel Nueva Esparta y, por qué no, eventualmente a nivel de Caracas. Usted tiene una federación de grupos que se ocupan del Esequibo. Sí, existen en realidad varios organismos que se encargan. ¿Cuáles son? Está Mi Mapa de Venezuela contiene el Esequibo, el Movimiento Nacional de Apoyo al Esequibano y al Esequibo, por nombrar un par de ellas, aparte de la Fundación Amigos del Esequibo. Hay reuniones nacionales de todos estos grupos, no solamente en Caracas o en Margarita, en Oriente, en Mérida. Frecuentemente se suelen dar charlas, foros, conferencias, principalmente aquí en Caracas y en Valencia, donde son invitados varios miembros
de las diferentes organizaciones para dar una perspectiva, digamos, de parte de los intereses de cada fundación respecto al tema Vi ciclista. que en el caso de ustedes se preocupa mucho también del tema marítimo, sobre todo la proyección atlántica, no solamente del tema territorial, de los famosos 159.000 kilómetros, sino todo lo que implica ahora la salida al Atlántico, ¿no? Una de las grandes fortalezas de la fundación es contar con el apoyo de nuestro presidente, el señor Pablo Cohen, como usted dijo, ya capitán retirado de la Armada, que él tiene un amplio conocimiento de esta componente del reclamo Esequibo, que es la parte de la proyección marítima. No todas las fundaciones tienen ese conocimiento tan a fondo como lo maneja él. Los mapas de Venezuela ahora tienen ya incorporado el territorio de Esequibo, inclusive quitando las rayas famosas que era la reclamación pendiente. Sí, incluso legalmente hace poco hubo un decreto que especificaba que deben eliminarse esas franjas, lo cual es considerado un avance, porque es una manera simbólica de reconocer que el Esequibo pertenece, como en efecto, a Venezuela. Venezuela sigue afirmándose en lo que es el Tratado de Ginebra, el Convenio de Ginebra de 1968, y Guyana, por otra parte, se afirma en el laudo arbitral de 1899, ¿no? Sí, es algo que sorprende mucho de la postura, digamos, política y gubernamental de Guyana, el desconocimiento del acuerdo de Guyana, lo cual hemos visto muchas veces en el presidente de ellos. Pero el acuerdo de Ginebra es un documento legal que es mutuamente, digamos, Obligatorio obligatorio para para ambas partes, y ambos deben cumplirlo. En esa visita a Guyana, ¿ustedes qué vieron de especial? Sobre todo al Esequibo. Sí, sobre todo el Esequibo, ver una realidad que es muy ajena al resto de Venezuela, una zona que está muy desconocida por parte, históricamente, de todo lo que es el centro del país. Hay poca infraestructura, lamentablemente. Consideramos que es una de las cosas en las cuales se puede mejorar para atraer más al esequibano a enamorarse de Venezuela. Porque El coronel Torrealba nos decía aquí precisamente eso, que hay que ocupar, hay que desarrollar, hay que darle impulso económico, hay que proteger a los habitantes de la zona y, como tú decías, enamorarlos hacia Venezuela, ¿no? Estratégicamente, uno de los problemas que tenemos en esta reclamación es que hay muy pocos centros urbanos de importancia cercanos a esa línea divisoria. Sería interesante empezar a desarrollar esa zona con el fin de que los esequibanos puedan ver otra cara de Venezuela que no es la que ya conocen y como una posible fuente de desarrollo para ellos mismos. Ese acercamiento que ustedes hicieron, ¿desde dónde fueron de Venezuela? ¿De qué otras partes? Fue una iniciativa bien curiosa, fuimos más de 45 personas, desde una gran parte de Nueva Esparta, otro núcleo importante desde Caracas, contamos con participación desde Valencia, Maracay y Zulia. ¿Las autoridades se les dieron apoyo, ayuda? Sí, contamos con un gran apoyo a nivel oficial, incluso tuvimos acompañamiento militar porque es una zona fronteriza, lo cual amerita. Estuvieron en la isla Nacoco, que es una especie de vigilancia permanente que tenemos allí. Sí, estuvimos, incluso nos dieron la oportunidad de estar en la base de Anacoco, ¿no? La infantería de selva, y nos permitieron ver las instalaciones. Bueno, háganos saber en el futuro qué actividades tienen para difundirla, porque es importante, sobre todo en tu caso que eres educador, y lo mismo que el capitán Cohen, que es el presidente de la fundación. Vimos un programa muy interesante de información y de formación sobre el Esequibo. Tenemos pensado primero a ampliar las reuniones y las visitas a planteles oficiales y privados para concientizar a la juventud. También tenemos pensada la edición de material impreso, pero con un nivel, digamos, literario adecuado a niños para empezar a enamorarlos del tema de Esequibo. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Rocha, profesor graduado en la Universidad Católica, vive en Nueva Esparta, han hecho una gran actividad en difundir, sobre todo formar, que es lo más importante, educar sobre un tema que es vital para Venezuela, como es la frontera con Guyana, todo el territorio de Esequibo.